Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por María Cabrera, Marta Castro, Kelly Joana y Natalia Murillo. Nuestra problemática la cogimos desde el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia se conoce como un movimiento de violencia, de opiniones diferentes que tenían muchas personas. Ahí se crearon grupos de guerras y así empezó todo. Esta es la historia de Colombia. En 1943 el Partido Conservador llegó al poder. Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, partió puestos a sus opositores, pero aún no lograrlo, en todas las regiones se disputó, se aumentaron poco a poco los abusos del poder, las compras de armas, de parte de los militares. Empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores representaron disturbios en todo el país. En Bogotá las emisoras no dejaban de hablar, vociferar. La revolución de los pueblos se convirtieron en tumbas. Y desde ahí se conformó lo que fue los libertadores y los conservadores. El ejército a las familias de sus tierras los sacaron. Los enfrentamientos habían abrazado la vida de más de 300.000 personas. Cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953, Rojas declaró una amnistía general y la mayoría entregó sus armas a medida que se convirtió él en un líder carismático. Empezó a distanciarse de los partidos tradicionales, así que de los periódicos la oposición liberal se hizo férrea. La situación de Rojas fue cerrarlos, en su medida no frenó. Las críticas, la protesta, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y las industrias. El bajo del precio del café, la industria llevaron a que la dictadura diera un final. Pero ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burguesía? El enfrentamiento fue la respuesta. Los partidos se repartieron los puestos y alternaron tradicionales. La presidencia duró 16 años y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos entre 1964 y 1974. Se formaron guerrillas, la FARC, el ELN y el M-19. Ellos luchaban contra la influencia del socialismo, también contra la injusticia de exclusión política y el dominio de las tierras. En un principio las guerrillas no tenían capacidad muy clara para tener, ya que la guerrilla no tenía capacidad muy clara, pero todo cambió cuando la coca apareció. Esto permitió financiar terribles de ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar, así que las gentes en tierras, así pudiera o no, la guerrilla o estos grupos hacían que la gente por obligación tenían que pagar ciertas vacunas. Bueno, mientras que hablaban de la paz, las FARC cambiaban sus frentes por extorsiones y coca. Los paramilitares, apoyados por los mafiosos, asesinaban a los políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició contra la pólvora del conflicto.
La respuesta al cartel de Medellín por amedrentar a las personas con bombas, asesinatos, secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una institución decidía cambiar es recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron. Tras los duros golpes que recibió las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarlos. La violencia generada por el conflicto armado ha producido graves problemas económicos, sociales, políticos y culturales y plantea enormes desafíos para poner en marcha políticas y programas integrales de atención de las poblaciones afectadas. Soluciones hacia el conflicto armado. En la actualidad existen dos posturas principales sobre la solución del conflicto armado, que es la pacífica. Postula una salida negociada a la violencia con posteriores desmovilizaciones de los combatientes y programas de integración social de los más pobres. Y a ello incentivar el cultivo de plantas que no sean droga. La militar postula con acabar militarmente con el enemigo, elevar el contingente militar a 1 o 2 millones. Los más extremistas dicen destruir los cultivos de drogas, crear milicias civiles y desarticular a los grupos violentos.